El Porfiriato, de 1876 a 1911. ¿Qué fue el Porfiriato? El Porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia mexicana durante el cual el poder de México estuvo bajo el control de militar oaxaqueño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. El periodo se acota a partir de dos acontecimientos políticos. El primero, cuando el 28 de noviembre de 1876 Díaz inicia su primer mandato presidencial, meses después de vencer a los lerdistas e iglesistas. El segundo, el 25 de mayo de 1911, cuando meses después de haber estallado la revolución, el caudillo abandonó el poder y sale rumbo al exilio de Francia. Ascenso del Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país de forma interna tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876, y por segunda vez el 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejercería la presidencia del país de manera interrumpida entre 1884 y 1911. Aspectos positivos. En México se construyeron más de 19,000 kilómetros de vías férreas con la inversión extranjera. Se realizaron inversiones de capital extranjero y se impulsó la Revolución Nacional. En 1893 se sanearon las finanzas. Se manejó el crédito nacional y se alcanzó gran confianza en el exterior y se organizó el sistema bancario, el cual se invalidó en la década de 1940. En esta época se continuó el esfuerzo y la dedicación que comenzó por Miguel González por superar la educación en todos los niveles. Y los aspectos negativos. Una de las pocas cosas negativas que era que Porfirio Díaz era muy controlador, no tenía la democracia como una forma de gobierno. Porfirio Díaz no avanzaba con la economía, o sea que se quedaba en la Edad Media y cada vez las personas con dinero se hacían más ricas. Es por eso que el pueblo al final hizo que estallara la revolución. Las potencias extranjeras dominaron la economía de México durante el Porfiriato. Porfirio Díaz se basó en la inversión extranjera para consolidar su poder, es decir, se unió a los capitales extranjeros para mantenerse en el poder. Estos le daban dinero, armas y apoyo militar a cambio de que Díaz prestara a los mexicanos como esclavos para sus fábricas, pozos petroleros, haciendas, etc., por lo que la población quedó totalmente desprotegida. Con base en lo anterior, durante el Porfiriato, la inversión extranjera creció en México de un 3,100%, pasó de 1,100 millones de pesos en 1880 a 3,410 millones en 1910. Estados Unidos representó el 38% de la inversión extranjera en México, Inglaterra el 29% y Francia el 27%. Las áreas de la economía nacional en la que invirtieron los extranjeros fueron Inglaterra, petróleo, 50% de la inversión total en el ramo; Estados Unidos, en petróleo, 40% de la inversión total en el ramo en minería y ferrocarriles; y Francia, banca y petróleo, el 10% de la inversión total del ramo de industria textil. La pirámide social del Porfiriato se basó en la alta burguesía, que fue la más consentida durante el régimen. En la ciudad era el sector social que ocupaba los puestos más altos en el gobierno o eran los dueños de las grandes fábricas o tiendas. Vivían en casas que parecían palacios, viajaban a París y malgastaban el dinero en modas
y vida de lujo. Acumulaban grandes riquezas con la misma rapidez que explotaban a los trabajadores. Vivían cerca de la Ciudad de México o en ciudades que crecían rápidamente: Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, etc. En el campo estaba formada por terratenientes rurales, dueños de grandes cantidades de tierra, descendientes de la nobleza colonial. Eran dueños de haciendas que les daban un gran prestigio y poder regional. La pequeña burguesía estaba formada por la clase media de las ciudades. Eran profesionistas, médicos, ingenieros o abogados, o pequeños comerciantes. Los rancheros eran pequeños propietarios o rentecistas que trabajaban la tierra con sus propias manos e intercambiaban sus productos en el mercado. El clero, durante el Porfiriato, recuperaron todos los privilegios y el fuero que perdió la guerra en la Reforma. Los pobres en las ciudades se amontonaban en vecindades o barrios, con baños colectivos y vestimenta mitad campesino y mitad obrero. Esta clase social no tenía manera de satisfacer sus necesidades más básicas de salud, alimento, vestido, educación y vivienda. Los indígenas, que fueron rechazados económica y socialmente, habitaban lugares inaccesibles donde consideraban sus tradiciones y solo podían cultivar lo mínimo básico para sus familias. Los obreros. Los obreros fueron quienes de manera directa pagaron el precio del desarrollo industrial. Trabajaban más de 15 horas diarias con salarios de hambre y vivían con gran pobreza. Y los campesinos, que vivieron en situaciones de esclavitud, miseria, sin derechos humanos y sin posibilidades de salir de su situación. A la derecha tenemos la clase baja y a mi izquierda tenemos la clase alta. El principal contrincante de Porfirio Díaz fue un partido político que inició Francisco I. Madero. Y sus partidos crearon el Partido Nacional Antirreelecciones en abril de 1910. El objetivo del partido era volver a establecer la Constitución de 1857, donde se le prohibía la reelección a los presidentes, gobernantes y legisladores. Además, dicha Constitución respetaba las garantías individuales. El 26 de junio de 1910 se llevó a cabo la elección, en lo que todo estaba preparado para el triunfo de Díaz Corral. Así, ambos fueron declarados presidentes para el sexenio 1910 y 1916. El día de las elecciones, Porfirio ordenó encarcelar a Madero, pero al salir desconoció los resultados de las elecciones y proclamó el Plan de San Luis con ayuda del Partido Liberal Mexicano. De esta forma, el pueblo se levantó en armas contra el general Díaz y nombraron a Madero un presidente provisional. Esta proclamación se hizo a manos armadas para derrocar a la disputa porfirista. La posesión de Juárez por los revolucionarios Villa, Orozco y Madero terminaron con el presidente de México. El 21 de mayo de 1911, el general Porfirio Díaz firmó los tratados de paz, donde deja la presidencia en manos de León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, y dio fin al periodo del Porfiriato. El 26 de mayo, Porfirio parte a Veracruz para embarcarse rumbo a La Habana. Y posteriormente en Europa, el 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años, Díaz fallece en París. Hoy en día sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse en París. En pocas palabras, y a lo que leí, el porfiriato se basó en hacer a México, hacer que México creciera
que creciera de manera que explotaba a las personas de clase baja. Los, los extranjeros eran los que prácticamente tenían el poder aquí en México. Y ya no seguí investigando porque la verdad lo que leía me daba coraje. Me daba más coraje que el gobierno que está ejerciendo ahora. Eso fue todo por mi parte. Esa fue mi presentación del Porfiriato. Mi nombre es Aide Contreras. Y lo hice en el celular porque mi niña no me dejaba hacerlo en la computadora. Gracias por su atención. Bye.